Agradecerles a ustedes, agradecer al periódico La República por el apoyo que nos ha estado dando en ese conversatorio y invitarlos a aprovechar de esas ya hora y 45 minutos que tendremos a disposición para poder trabajar y reflexionar y conversar acerca de sus temas. Muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, don Máximo. Y bueno, iniciamos con la primera charla de este conversatorio, Panorama Económico y Financiero del País, a cargo del señor Emanuel Agüero. Don Emanuel es economista con más de 10 años de experiencia en el sector financiero, que actualmente se desempeña como gerente senior de riesgos y ciencia de datos en Western Union. Y bueno, profesor también del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional. Bienvenido, don Emanuel. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, voy a mostrarles acá una presentación donde principalmente quiero abarcar 4 preguntas y es ahí donde lo voy a focalizar la discusión. Muchas de esas tomando el entorno global y después irlo aterrizando hacia Costa Rica en cuanto a un tema como la inflación y la política monetaria, que quizás es donde ha existido muchísimos debates. Muchos debates en cuanto si la política monetaria se está moviendo a un ritmo adecuado. Eso está afectando el tipo de cambio, qué tanto está afectando la tasa de inflación y de alguna manera la misma credibilidad del Banco Central. Y el otro tema que me gustaría tocar brevemente es un poquito los retos de la política fiscal. Al final, si ustedes se fijan, la discusión va a ser mucho en política económica y la razón de eso es también porque vamos entrando hacia un año electoral y es muy importante ver cómo pues eso va a ser un tema sumamente clave para la próxima administración, principalmente para el Ministerio de Hacienda. El Banco Central tiene algo un poquito distinto porque el presidente del Banco Central finaliza su mandato hasta finales del próximo año, debido a una reforma que se hizo en la ley orgánica del Banco Central para reducir ese ciclo político que normalmente existía mucho, donde el presidente del Banco Central tenía que ser elegido por el mismo presidente de la República. Y bueno, ya a partir de ahora eso empieza a cambiar un poquitito y ya hay un desfase en cuanto al periodo en el que cada uno de esos presidentes estaba. Déjenme poner esto en modo presentación. Entonces, primero, ¿cuál es el entorno de la política monetaria? Si este es distinto al de a nivel global como el de Costa Rica. ¿Por qué la inflación en Costa Rica ha estado muy por debajo de la meta, en torno al 1%, 0%? Y habiendo entendido eso, ¿cuál es el esquema de política monetaria entonces que tenemos en Costa Rica? Y para finalizar un poco los retos de la política fiscal. Vean, algo que es muy importante con respecto al entorno global es, bueno, qué tan distinto es de lo que Costa Rica se maneja. Eh, Costa Rica es muy adaptado a lo que tienen muchos de los países en desarrollo y desarrollados en cuanto al manejo de su política monetaria. Es decir, existe un esquema de metas de inflación, mantiene un rango sobre esa meta que es de un 2 a un 4. Por ejemplo, países como Estados Unidos, ellos dicen un promedio de un 2%. Entonces, al decir un promedio de un 2%, eso da al margen para que hay momentos donde la inflación pueda estar en 1, otros momentos donde pueda estar en 3, pero en el largo plazo todo eso se va moviendo alrededor de un 2%. Además de eso, como muchos países, Costa Rica, su instrumento de política monetaria es la tasa de interés. Y es básicamente un banco central donde se reúne su junta directiva, todos los miembros votan y votan si se suben las tasas, si se reducen o si se mantienen, que es el mismo esquema que, por ejemplo, maneja un banco central como el de Inglaterra, el de Chile, el de Colombia. Incluso el de Colombia, ellos graban las sesiones de política monetaria. Costa Rica ahora lo que está haciéndose público son las minutas de lo que se discute en esas sesiones. Y ya no es tanto esa manera donde se hacía política monetaria quizás hace 40 años, donde era la emisión de dinero, cuánto debe ser la emisión, sino más que todo las tasas de interés. Entonces, digamos, desde un punto de vista del esquema en cómo se maneja, es muy similar al entorno global. Pero cuando ya nos vamos a los números, vamos a ver un poquito el contexto donde estamos nosotros y donde están muchos de los países, tanto desarrollados como países emergentes. Por ejemplo, si tomamos como referencia Estados Unidos y Europa como ese grupo de desarrollados, al final estos vienen con niveles de inflación muy cercanos al 2%, pero han estado por encima de la meta, ligeramente arriba, principalmente Estados Unidos, que tuvo grandes retos en el año 2022,
presiones muy fuertes de inflación, y ese proceso de reducción, que estuvo cercano a un niveles de 8%, ha sido bastante paulatino. Lo mismo la zona euro. Mientras que países como Colombia, como Chile, como Brasil, incluso como México, sí les ha costado pues, poder reducir la inflación. A diferencia de Costa Rica, que es totalmente lo opuesto. Más bien, nosotros estamos un poquito urgidos en tener inflación, porque estamos muy bajos. 2024 la inflación era negativa. En lo que vamos de 2025, ha tenido momentos donde se ha recuperado, pero también sigue siendo muy baja, muy por debajo de la meta. Y eso lo pueden ver ustedes, donde la línea punteada, esta línea punteada que ya les voy a ir marcando acá un segundo, eh, esta línea punteada es la meta de los bancos centrales y en color azul es la inflación general y la que es de color verdecito, pues se le quitan algunos componentes como alimentos y precios de los combustibles que son muy volátiles, ¿verdad? Y dependen mucho de contextos que no necesariamente es la política monetaria. Pero en general, la gran mayoría de países vienen en inflaciones altas y que poco a poco las vienen reduciendo. Mientras que Costa Rica viene en inflaciones sumamente negativas, de 2% negativo incluso en 2024, a niveles del 1%, que es muy por debajo de la meta. De hecho, ¿qué podemos observar de todo esto? Que es un primer punto respecto a cómo estamos respecto al resto del mundo. Número uno, países como Estados Unidos y la zona de la euro, su inflación va oscilando alrededor de la meta. La mayoría de los países de América Latina están por encima de la meta, mientras que Costa Rica está por debajo. Y esto ya inmediatamente nos lleva a una pregunta muy importante. Entonces, esto quiere decir que la manera en cómo ha llevado la política monetaria Costa Rica contra América Latina, contra los países desarrollados, es muy distinta. Uno pensaría que sí debería de manejarse de esa manera. Pero cuando ya empezamos a ver un poco, cuando hablo manejar política monetaria, me refiero a cómo han bajado eh, las tasas de interés. Muchos de los países han estado reduciendo tasas de interés. En este lado vemos los países desarrollados, que todos vienen reduciendo mucho sus tasas desde el año pasado. Costa Rica las empezó a bajar un poco antes, desde mediados del 2023, pero ha estado muy anclada en ese 4%, eh, moviéndose a un caso similar como por ejemplo puede ser un Chile o puede ser un Colombia. Pero ya vimos que estos dos países, sus tasas de inflación están por encima de la meta. Entonces, claramente viene una primera crítica que uno observa en el Banco Central, y es que al tener su objetivo, que es la inflación, por encima, perdón, mejor dicho, por debajo de la meta, se esperaría una reducción de tasas de interés un poco más agresiva, y eso no se ha visto tan así. A diferencia de otros países, como Chile, como Colombia, que sí tienen sus inflaciones por encima de la meta y poco a poco la van acercando a la meta, pues sí, van empezando a relajar sus tasas de interés, que es un comportamiento esperado. Entonces ahí ya empieza uno a ver cómo Costa Rica en su política monetaria se ha acercado mucho al resto del mundo, pero no tiene la necesidad de hacerlo como así, hacerlo de esa manera, precisamente porque la inflación está siendo sumamente baja. Entonces, esto es importante porque evidentemente hay espacio para que el Banco Central pueda seguir bajando las tasas de interés y de esa manera acelerar un poquito la inflación, ¿verdad? Y de esa manera también aceleraría las presiones sobre el tipo de cambio que en estos momentos se ha mantenido sumamente bajo si lo comparamos, por ejemplo, con lo que veníamos observando entre 2022, ya 23 empieza a bajar, 24 un poco más, y en 2025 ya como que se ha parqueado el tipo de cambio en torno a los 500 colones. Y todo eso va a una misma línea. Banco Central siendo muy laxo con su política monetaria, teniendo espacio para bajar tasas, pero no lo ha hecho. ¿Por qué la inflación en Costa Rica entonces se ha mantenido tan baja? Eh, hay varias cosas importantes a entender y algo que interesa mucho es sobre todo las expectativas de inflación. Y las expectativas de inflación es algo muy sencillo y es lo que el público considera en cómo va a ser la inflación, eh, ya sea en los próximos 12 meses o en los próximos 24 meses. Esto lo que permite dar es, ¿la gente confía en lo que dice el Banco Central? Si las expectativas están adentro del rango meta, la respuesta es sí.
Ahí lo que hay que empezar a ver entonces es, están en la parte baja, en la parte alta. Entonces, si empezamos a notar en el caso costarricense, después de ese choque de inflación importante que tuvimos en el 2022, no sé si ustedes se acuerdan, pero que incluso pues uno notaba que los precios de los alimentos casi que se duplicaban, el precio de los combustibles también estaba sumamente alto, y eso era respuesta a lo que había sucedido ante de la invasión de Rusia hacia Ucrania y todos los efectos colaterales que existieron en el precio de los alimentos y los combustibles. Pero bueno, termina ese evento, al menos a nivel de impacto sobre los precios. No hablo desde el punto de vista geopolítico, sino a nivel de impacto de los precios. Y la inflación empieza a reducirse y a reducirse. Y justamente las expectativas están en la parte baja de la meta. De alguna manera eso está bien que esté dentro del rango meta, pero evidentemente el público cada vez empieza a ser un poquito más quisquilloso. Al público que se le pregunta en esta encuesta que hace el Banco Central, que normalmente son analistas, académicos, economistas independientes, y eso es un tema que el Banco Central tiene que empezar a tomar cuidado, porque de alguna manera, en el momento que estas expectativas estén por debajo de la meta de forma persistente, pues eso va a ser un reflejo claro de que su credibilidad se viene dañando. Hay un tema también importante y es qué pasa cuando la inflación le eliminamos dos componentes, uno el de alimentos y el otro el del transporte o los combustibles principalmente. ¿Por qué es importante a veces hacer a un lado esos dos grupos? Principalmente porque no dependen de la política monetaria. Por ejemplo, temas como el precio de los combustibles, que el precio del petróleo, responde más a las cadenas de producción de lo que tiene que ver el petróleo. Y los alimentos muchas veces dependen mucho de la evolución, de la evolución del clima y su impacto sobre el precio de hortalizas, de frutas, etcétera. Entonces, cuando eliminamos eso, y es la línea de color morada, aún así la inflación está muy por debajo. Entonces, de alguna manera ahí podemos decir, aquí sí hay cierta responsabilidad importante del manejo y ya la inflación sería muy estable. Entonces uno decía, claro, esto es un evento completamente ajeno a cómo un banco central puede manejar eh, su política, eh, su política monetaria. En términos generales, pues de alguna manera que las expectativas sigan dentro del rango meta es positivo. Lo que no es tan positivo es que llevamos más de 24 meses por debajo de esa meta. Y eso va a empezar poco a poco a afectar la misma credibilidad del Banco Central, al mismo tiempo que muestra que hay un desalineamiento entre la tasa de inflación y la política monetaria, ¿verdad? Esto es importante entender porque de alguna manera, como lo acabo de decir hace unos minutos, pareciera que existe margen para que las tasas puedan reducirse más. De nuevo, insistiendo más, ¿por qué la inflación en Costa Rica está tan baja? Uno lo puede hacer este análisis sobre todo en dos cosas. Uno, en los componentes mismos de inflación, cuáles son los que más han venido bajando. Y lo otro es cómo está el entorno macroeconómico del país para que esa inflación esté baja. En el caso de los componentes, y eso lo vemos principalmente en los grupos, lo que tiene que ver alimentos y transporte, sí, esos son los que explican mucho la reducción de la inflación, principalmente el de alimentos. Ahora, eh, algo que es importante de todo esto es que tanto afecta cuando el precio del transporte o el de alimentos al resto de componentes de precios que tiene el índice de precios al consumidor, valga la redundancia. Y la verdad es que sí hay un traspaso importante. Por ejemplo, cuando el precio del combustible está bajo, esto también afecta de alguna manera el precio de los servicios de logística, en consecuencia el precio de algunos artículos que dependen mucho de los servicios de transporte y evidentemente todo esto pues empieza a jalar para abajo los precios de muchos componentes. Entonces, al final de cuentas, los grandes líderes de por qué la inflación en Costa Rica está muy baja son estos dos, alimentos y transportes, pero esto terminan de alguna manera contaminando el resto de precios hacia el consumidor. Al mismo tiempo, lo que es importante entender es eh, los componentes más de la estructura de la economía. Más allá de los detalles de esta tabla, a mí me gustaría que se puedan llevar las siguientes conclusiones. Número uno, el tipo de cambio, al estar en niveles bajos, donde no ha tenido una variación positiva, sino más bien es
una variación negativa cada vez se reduce más, esto le resta fuerza a la inflación, esto reduce la inflación, principalmente porque Costa Rica es una economía que muchos de los bienes eh, que se consumen son importados y eso lo podemos ver fácilmente en el supermercado, con los automóviles, los mismos electrodomésticos. Así que el efecto del tipo de cambio sobre el resto de precios es algo que es importante considerar. Lo segundo que es importante es que el precio del petróleo a lo largo de los últimos 3 años se ha mantenido muy estable y pues eso claramente le ha quitado fuerza a la evolución de la inflación. Y por otra parte, Costa Rica es un país donde existe mucha inercia inflacionaria. ¿Y eso qué significa? Básicamente que si los precios en el pasado se redujeron, perdón, en un 2%, los comercios muy probablemente también lo van a volver a reducir o nuevamente otro 2%, ¿verdad? Entonces, esa es como esa dependencia de lo que se hizo el año anterior. Y a raíz de estas inflaciones tan bajas, esa inercia ha sido muy persistente, y eso claramente pues ha traído una inflación negativa en todo lo que fue el 2024 y 2023, y en este 2025 una recuperación bastante paulatina. Entonces, claramente, desde un punto de vista de componentes, pues que alimentos y transportes, y desde un punto de vista del contexto macroeconómico, estamos viendo que el tipo de cambio, el precio del petróleo y esa inercia están incidiendo mucho que la inflación sea eh, sumamente baja y que esté por debajo de la meta del Banco Central, como dije ahorita, por más de 24 meses, ¿verdad? Hace más de 2 años que la inflación está por debajo de la meta. Dicho eso, ¿qué podríamos esperar entonces del esquema de política monetaria del Banco Central? Vean, el Banco Central es un banco donde su tasa de interés se debe fijar por medio de las decisiones de la Junta Directiva. Y esa Junta Directiva normalmente toma la información del contexto económico y a partir de ahí reduce tasas de interés. Hay dos eventos muy importantes que están marcados en ese gráfico con la región de color azul. ¿Okay? El primero es este que está acá. Y lo que ven ustedes en color azul es la tasa de política monetaria que pone el Banco Central. Justamente en mediados del 2022, como les dije ahorita, la economía costarricense empezó a sentir muchos los impactos del aumento de los alimentos y el aumento del transporte, producto de la invasión de, de Rusia hacia Ucrania, y además de eso, veníamos con el famoso problema que existió en aquel momento, que era la crisis de los contenedores. Todo eso subió muchísimo los costos de producción. El Banco Central tuvo una respuesta sumamente agresiva de cómo subir la tasa de interés. Venía saliendo de la pandemia con un nivel de tasa de interés en torno al 1 o 2%, y en cuestión de 4 meses, la tasa de política monetaria brincó casi un 9%. ¿Ok? Entonces, eso es un primer momento importante para la política monetaria de Costa Rica, porque de alguna forma existió muchísima presión en los precios, pero también esa subida fue sumamente agresiva. Y el segundo momento es el que estamos viviendo principalmente desde mediados del año pasado hasta la fecha. Y es que existe el margen para bajar más las tasas de interés, pero el Banco Central ha sido más quisquilloso con eso, y lo que argumenta es que la tasa de inflación en los próximos meses va a entrar sobre el rango meta, pero eso no se ha visto, ¿verdad? Cada vez esa proyección que dice dentro de 3 trimestres, dentro de cuatro trimestres, cada vez se va corriendo más y corriendo más. ¿Por qué entonces este primer evento fue sumamente importante? Porque generó un choque sobre la economía, principalmente el sistema financiero, y ahí fue donde el tipo de cambio empezó a a apreciarse de forma muy sostenida. Y eso claramente pues ha incidido en que la inflación todavía baje a un ritmo mucho más acelerado. ¿Por qué justamente sostengo de que fue una subida mucho más acelerada? Porque la línea de color naranja es una tasa de política monetaria simulada con el entorno económico del país. Y como ustedes pueden ver, esa tasa sugiere que fuese mucho más bajo a lo que el Banco Central aumentó en mediados del 2022. Y además sugiere que la tasa de interés en este momento sea mucho más baja de lo que el Banco Central la tiene en este momento. Entonces, pues evidentemente, lo que cada vez vemos claramente es que el Banco Central en algún momento ha sido muy agresivo,
y en otros momentos ha sido muy laxo, ¿verdad? Y eso pues ha traído todos esos efectos que vemos ahorita con tipo de cambio bajo y una inflación sumamente baja. Uh-huh. Claramente, el espacio para que el Banco Central pueda seguir bajando más sus tasas de interés está ahí muy presente. Y eso es sumamente importante porque estamos en un contexto donde la economía global está creciendo menos, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional en su última revisión en el mes de julio ajustó a la baja las proyecciones tanto de la economía estadounidense como de la economía global. Eso es importante porque va a incidir en que Costa Rica pueda crecer un poco menos, ¿verdad? Yo sinceramente creo que el tema de crecimiento económico no está siendo un problema importante, pero ojo porque ya puede empezar la economía sí a acelerarse de forma más pronunciada porque pues nuestro principal socio comercial también se está desacelerando. Y eso evidentemente de un escenario de tasas de interés que pudiesen estar más baja facilitaría mucho ese impacto. No solo a nivel de crecimiento, pero claramente a nivel de inflación. Algo que también debe ser importante entender respecto a la política monetaria de Costa Rica es que el Banco Central no debe estar centrado en el tipo de cambio, ¿verdad? Por el esquema en que tenemos nosotros, sino que debe estar concentrado en la inflación. Pero ¿por qué he sostenido mucho el tema de tipo de cambio? Porque al final termina afectando su principal objetivo, que es la inflación, ¿verdad? Y eso es sumamente importante porque quizás tengamos el costarricense tiene mucho ese chip de tipo de cambio, siempre tiene que subir porque eso fue lo que teníamos durante muchísimos años, fue el esquema de mini donaciones, pero ahora es un poco distinto, donde sí el tipo de cambio puede fluctuar. Pero ese es el problema, que en estos momentos no lo hemos visto fluctuar. Lo que lo hemos visto es anclado en torno a los 500 colones. Otro elemento muy importante que también quiero comentar por acá un poco es el tema de las finanzas públicas. He sido muy crítico con la política monetaria, donde creo que existe mucho margen para que el Banco Central quiera reducir sus tasas. Pero con el tema de las finanzas públicas hay que ver algo muy importante y es la evolución de la deuda, ¿no? La evolución del balance primario y cómo está el contexto político en este momento en el país. Porque al final de cuentas, las finanzas públicas dependen mucho de eso, ¿verdad? De este tema del tema político. Veamos un poco qué es lo que ha pasado en torno a ese balance primario del gobierno, porque yo quiero dejar dos mensajes importantes. Lo primero es que cuando arrancábamos todos los años, entre el periodo 2020, perdón, en el 2019, incluso en periodos antes, a medida que iban pasando los años, el déficit primario cada vez se hacía más grande. Perdón, a medida que pasaban los meses. Y en diciembre, claramente, cuando venían todo el pago de aguinaldos, pagos extraordinarios que tenía que hacer el Ministerio de Hacienda, pues ese déficit primario se ensanchaba, ¿verdad? Ese aumento del gasto sobre los ingresos se hacía muchísimo más grande. Cuando implementamos la reforma fiscal, ¿verdad?, que tuvo mayor fuerza, obviamente después de la pandemia, vemos en periodo 2021 a un 2023, donde ya no era un déficit que se iba haciendo cada vez más negativo, sino más bien empezamos ya ahora a tener un superávit. Y eso pues evidentemente es un resultado positivo. ¿Okay? Ese es el primer punto. Entonces, frente a un 2019, sí existió una mejora en las finanzas públicas. ¿Okay? Ha existido una mejora producto de esa reforma fiscal. ¿Quiénes son los que más han contribuido a eso? En primer lugar, los ingresos han aumentado en 1.5% del PIB entre ese 2019 y el 2024. Y en segundo lugar, el gasto primario se ha reducido en casi 3 puntos del PIB. Todo esto genera una mejora de un balance primario del 3.7 frente a ese 2019. Eso es un primer punto. Estamos en una mejor posición fiscal de lo que teníamos en el momento de la discusión de la reforma fiscal. ¿Dónde está entonces la discusión en este momento? Y es que esa reforma fiscal ha perdido un poco fuerza, principalmente a partir del año 2024. Y eso se debe por dos razones. Primero, porque ya los ingresos han perdido cierta fuerza de 0,2 puntos del PIB. Eso sí, siguen siendo mejores que antes de la reforma y antes de la pandemia. Pero respecto a los años donde vimos los ingresos tributarios con mayor fuerza, que fue en 2021, 2022 y 2023, sí claramente
hay una afectación. Y además, el gasto primario ha tenido un leve aumento, principalmente por ajustes en el salario base que se dieron principalmente a partir del año anterior. Recordemos que hubo un momento de la reforma donde ajustes en el salario base se congelaron, ¿verdad? Principalmente entre el año 2021, 22 y 23. ¿Dónde están las mayores afectaciones entonces de estos ingresos? ¿Verdad? En primer lugar, los impuestos de los ingresos hacia las empresas, esas utilidades a las personas jurídicas. Ahí ha existido una caída de un 8%, mientras que hay otros ingresos que sí se han logrado sostener, como el caso del IVA, que sigue creciendo alrededor de un 6%, el de consumo un 17%, pero sí, de nuevo, esta parte del impuesto sobre la renta sí se nota que es el que más se ha visto afectado. Hay muchísimos temas, como es las características propias de la misma reglamento de la reforma fiscal. Claramente está el tema de la gestión de los créditos fiscales y un poco también la depreciación del tipo de cambio. ¿Cómo eso entonces se traslada sobre la deuda del gobierno? ¿Verdad? Y la deuda del gobierno, al final de cuentas, ha tenido una reducción y esa reducción ya está por debajo del 60% del PIB. Entonces ya nos deja una posición donde toda esa deuda que se generó producto de la pandemia, que fue un choque importante e incluso en el año 2021, ya eso se ha logrado corregir, ¿verdad? Y ahí vemos una deuda más cercana a lo que teníamos antes de la pandemia. Ahora, hay que entender qué es lo que está contribuyendo más a esa reducción de deuda. Porque muchas veces vemos las finanzas públicas como una gestión meramente de recolectar impuestos y reducir gastos. Pero eso es un análisis incompleto. Hay que entender también el contexto macroeconómico. ¿Y eso por qué? Porque si una economía crece mucho, va a tener mayor recaudación fiscal. Porque si el tipo de cambio baja, el gobierno va a tener que pagar menos intereses sobre la deuda. Y además de eso, si la inflación baja, también se come un poquito la deuda. Eso le llaman mucho los argentinos, se licúa la deuda, ¿verdad? Entonces, los ministerios de Hacienda le gustan un poquito la inflación. Pero bueno, ¿por qué entonces hemos tenido una introducción de la deuda? Principalmente por el crecimiento económico. Durante los años 2022, 23 y 24, la economía costarricense ha crecido cercano al 5%. Muy explicado por el entorno global, ¿verdad? Muy beneficiado por los vientos a favor que tuvimos de la economía norteamericana principalmente. Un poco el impacto cambiario, eso le ha favorecido al gobierno. Y evidentemente, esos balances primarios superavitarios que ahora les mostré también están incidiendo. Pero el crecimiento ha sido clave, ¿verdad? Y creo que ese crecimiento, poco a poco, en lo que vamos a ver 2025, 2026, sí se va a ver desacelerado, ¿verdad? Y eso claramente lo que da espacio es una próxima administración que tenga que discutir la necesidad de un nuevo ajuste fiscal. A mí me parece que eso va a ser un tema fundamental que debe de discutirse. ¿Debe ser más de ingresos o debe ser más de gasto? Desde mi punto de vista, el lado de gasto lo veo ya un poquito con menos apetito a nivel político, precisamente por todas las incidencias que ha tenido la reforma fiscal en materia de política social, que evidentemente probablemente los diputados no vayan a querer entrar en ese tema. Entonces, muy probablemente va a quedar desde el lado de los ingresos si eso se llega a discutir, sobre todo porque hemos visto que los ingresos es los que eh, se han desacelerado un poco más después de la implementación de la pandemia. Entonces, en términos generales, eso era lo que les quería comentar del entorno económico del país. Número uno, una política monetaria donde existe espacio para bajar más las tasas de interés. De no ser así, evidentemente se va a seguir deteriorando un poco la credibilidad del Banco Central y además de eso existe mucho espacio producto de la baja tasa de inflación, ¿verdad? Y en segundo lugar, en materia de política fiscal, desde mi punto de vista, sí ha habido una mejora, ¿verdad? Producto de la implementación de la reforma del 2000, que se aprobó en 2018. Pero esa reforma se ha visto un poco más drenada precisamente por el lado de los ingresos y que de alguna manera el tema de la regla fiscal eh, da espacio o más bien resta espacio para que se pueda discutir otro ajuste por el lado del gasto, sino que pueda darse más enfocado por el lado eh, de los ingresos. Entonces, esos eran los puntos más importantes que quería hoy destacar en cuanto a ese entorno económico de Costa Rica, producto de su política monetaria y política fiscal, que es
lo que muy probablemente vaya a estar en discusión para estos tiempos electorales que se avecinan. Muchas gracias. Gracias, don Emanuel. Y bueno, ahora me complace presentar al señor Eduardo Rodríguez, especialista en el área de tributación empresarial, con más de 15 años de experiencia en temas de asesoría financiera, fiscal, tributaria y de precios de transferencia, y más de 3 años de experiencia especializado en la industria médica, quien nos estará exponiendo sobre iniciativas tributarias y regulatorias y su impacto en las empresas del sector salud. Muy bienvenido, don Eduardo, y adelante. Muchas gracias, doña Katia, y muchas gracias, don Máximo, y a todos los presentes por compartir esta mañana, tarde de hoy. Voy a compartir un segundito la pantalla. Ajá, me dicen si la están viendo. Creo que ya, ¿verdad? Ahí la vemos, sí. Perfecto. Bueno, yo voy a seguir un poquito con el tema de las malas noticias, no mentira, de lo que venía diciendo un poco Manuel, en el sentido de que lo que dice Manuel es muy correcto. La recaudación fiscal viene bajando mucho. Si uno revisa en dónde es que principalmente hace recaudación la administración tributaria, es normalmente sobre el tema del IVA, pero desde que yo tengo memoria, que era cuando estaba estudiando Derecho Tributario, por allá del 2014, se hablaba de que hay un tema de evasión fiscal en Costa Rica cerca de un 2% de PIB. Eso sería súper bueno el tema de la recaudación. Ahora, ¿qué sucede? Costa Rica hizo una apuesta importante cuando entramos a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, ¿verdad? Y dentro de esa apuesta nos obligamos a compartir información de forma automática. Eso nos requería entrar al tema de la Big Data y eso empujó a una reforma de lo que se llama el Hacienda Digital, ¿verdad? Que es un contorno en donde todo va a quedar de forma digitalizada y se hizo una inversión de 150 millones de dólares en un sistema que se llama TribuCR. Es risible y hasta preocupante el hecho de que cuando le preguntaron a Don Ogui, el exministro de Hacienda, cuánto se espera recaudar con este nuevo sistema, dijo que no lo sabía. Pero bueno, eh, vamos a ir paso a paso y revisando el tema del tema de la Hacienda Digital. Ok, ¿qué es lo que pasa aquí? Entra TribuCR, ¿verdad? Este TribuCR que viene a funcionar, básicamente lo que va a hacer es eliminar todo lo que estaba repartido en diferentes sistemas tributarios, que era EDI 7, TRAVI, CRAWeb, la TV, sistemas de facturación, aduanas, todo lo va a integrar en un solo sistema que sería TribuCR. ¿Cuándo entra a regir? El próximo mes. ¿Okay? Eso es bastante importante porque, perdón, aquí, nos va a evolucionar a que las fiscalizaciones van a empezar a hacer por medio de lo que se llama Big Data. Esto le quita factor humano al tema de fiscalizaciones y esto es sumamente importante porque, vamos a ver, la industria médica en general y todas las industrias, tenemos una serie de situaciones que normalmente inclusive caen fiscalizaciones y polcheras ellos no se dan cuenta, porque no está al lado de nosotros, ¿verdad? Los buenos, pero no deja de ser afectaciones que pueden llegar a tener repercusiones económicas importantes. Los impuestos, yo me acuerdo cuando yo estudiaba planificación financiera, me decía el profesor de planificación financiera, terminamos de hacer la planificación financiera y revisa el tema de tax, porque es un tema importante. Estamos hablando que los impuestos en Costa Rica para una empresa digamos, que quiere llevarse la plata de la empresa hacia el dueño, estamos hablando de un 40.5% de la utilidad. No es nada despreciable, ¿verdad? O sea, es un 30% más un 15% de dividendos. Y hay un montón de variables que hoy en día, si no somos ordenados, puede caer en repercusiones fiscales de suma importancia. ¿Okay? El nuevo sistema de Hacienda viene a hacer varias modificaciones en cuanto a las declaraciones. Ahorita vamos a ver las dos principales, que es el tema del IVA y renta, pero aquí a lo que se va a apuntar es un tema de declaraciones prellenadas, ¿okay? Y reembolsos automáticos. Esto básicamente va a hacer que la administración tributaria tenga la capacidad de empezar a prellenarte la declaración. Tal vez no todos los campos, pero una gran cantidad de campos sí. ¿Esto con qué fin? Con que si yo no estoy de acuerdo con lo que me está presentando la administración tributaria como una declaración prellenada, yo tengo que llegar a discutir. Y aquí se vuelve un poco la tortilla en donde el que tiene la carga de la prueba es el contribuyente.
por lo cual tenemos que tener mucho cuidado sobre qué estamos presentando y cómo lo estamos presentando. De ahí las modificaciones de la factura electrónica 4.4, que me imagino que ya se han enfrentado, sobre que les piden al consumidor cuál es la actividad económica del consumidor. Esto es para saber si está ligado realmente con el gasto y tiene sentido dentro de la declaración prellenada de los IVAs y de renta. ¿Okay? La información va a estar centralizada y acá una parte importantísima. Yo sé que muchas compañías de aquí importan producto. Y acá vamos a hablar entre obispos, ¿ok? El tema de la importación de producto, cuando se importa un producto pasa por los DUAS, en aduanas. Eso inmediatamente va a ser reportado frente a Hacienda. Si los DUAS que estoy reportando no tienen relación inmediata con mi inventario que estoy reportando y las compras de inventario que estoy reportando en mi declaración de renta, eso va a levantar la alerta de la administración tributaria y podemos caer en una situación de fiscalización, porque ya va a ser automático. ¿Ok? Y esto es de suma importancia particular porque tiene que lidiarse, ya sea, si hay una situación en aduanas, estamos hablando de que como son $5,000 que yo dejé de reportar, estamos frente a un delito penal, ¿verdad? Y en Hacienda, pues básicamente tenemos que revisar que si estamos frente a una eventual evasión fiscal o no, que la administración tributaria va a presumir siempre la evasión fiscal de inicio. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la información va a estarse corriendo de forma más automatizada. ¿Okay? Seguimiento del estado fiscal en tiempo real. Básicamente nos va a dar una cuenta fiscal que aquí les recomiendo antes de que entre, y esta es una recomendación que se lo lleven a todos los contadores. Bajen el estado de cuenta integral en este momento de sus compañías. ¿Qué es el estado de cuenta integral? El estado de cuenta integral es básicamente los créditos y los débitos que llevamos frente a Hacienda. ¿Y por qué lo digo que lo lleven ya? Porque la administración tributaria dijo que iba a trasladar los créditos fiscales que ellos consideraran prudentes. ¿Ok? Eso significa traslado que me da la gana, básicamente, en un buen francés. Por lo cual, si ustedes no saben exactamente cuánto es su crédito fiscal hoy en día, pueden perder dinero. Y les digo que me ha pasado, tuve clientes, un cliente cuando pasaron los grandes contribuyentes a la ATV, perdió 12 millones así, porque hoy estaba en el estado de cuenta integral, cuando hicieron el traslado, ya dejó de estar, ¿verdad? Y por dicha él tenía el estado de cuenta integral y pudo irlo a discutir con la administración tributaria. Si ustedes no lo tienen, no van a poder discutir. Entonces, descárguenlo ya, que se puede descargar por medio del TRAVI, hoy en día. Y ya, a partir del 16 de octubre, ya no, ¿verdad? Y bueno, como les decía, IA y resistencia digital, o sea, va a utilizar Big Data e inteligencia artificial para empezar a hacer los cruces de información a la administración tributaria y detectar qué le va a estar prendiendo la alarma sobre los temas para fiscalización. ¿Sí? Vamos a entrar básicamente el tema de Tribu CR. Es un tema que es un proyecto de largo plazo. De hecho, se habla de que va a estar listo, totalmente integrado ya para el 2028. Vamos a entrar con 9 módulos de momento, que es el servicio ciudadano, registro único de Hacienda, cuenta integral tributaria, declaraciones, pagos, comunicación, notificaciones, expediente electrónico y gestor documental. Todo esto va a estar dentro de TribuCR y todos estos tipos de relaciones se llaman mediante TribuCR. Es importantísimo que se hagan la inscripción correspondiente para poder trabajar mediante TribuCR por parte de los contadores que ustedes tengan, porque si no lo hacen adecuadamente, es peligroso. Y para poderse inscribir tenemos que tener la cédula nueva, que tiene un número dentro de la cédula que está como hacia el lado. Eso tenemos que incluirlo para poderlo llevar a cabo. Fechas importantes. El 25 de septiembre se baja la plataforma. ¿Ok? Todos aquí, bueno, una gran cantidad de personas acá trabajan con la Caja del Seguro Social y por ende llevan a cabo licitaciones. Como se va a bajar el 25 de septiembre, no se va a actualizar después de eso hasta el 6 de octubre. Por lo cual recomiendo que se pongan al día con tributación, si tienen que hacerlo, para que, porque el Estado no se va a modificar durante este plazo. Esa fue la razón por la que se movió la vez pasada. Esta vez tenemos que hacer la modificación y estar atentos para esa parte. ¿Okay? ¿Qué es lo que está haciendo la administración tributaria? Básicamente la administración tributaria está haciendo una reconstitución de la información para que la información no dependa del contribuyente. ¿Okay? Sino que va a decir, bueno, yo tomo los comprobantes electrónicos, tomo los dudas de las aduanas, tomo la información de las instituciones públicas, lo que le pago a la caja, de lo que le pago a las diferentes instituciones, tomo las declaraciones y pagos y
De una vez les digo, porque también está pasando, vean que ya la administración tributaria dijo a los bancos, todo aquel que tenga por encima de 100 simples móvil al mes, denme la información. ¿Ok? La administración tributaria solo tiene que hacer una solicitud a los bancos por medio de un juez para que le den la información. Entonces, yo no tengo dudas de que la administración tributaria esté dentro de sus planes llevar a cabo un proceso de fiscalización solicitando el tema de la información de las cuentas bancarias. Eso haría que la administración tributaria tenga muchísima información y pueda hacer cruce de información para saber exactamente cuántos tiene que declarar y cuánto es lo que tienen que recaudar. Si va a mejorar la recaudación lo suficiente para evitar la reforma fiscal que hizo Ana Manuela, no lo sé. Lo que sí es cierto es que estamos jugando con un panorama diferente, porque antes dependíamos mucho de la capacidad de las personas, ahora ya no, ahora estamos con un tema mucho más automatizado, entonces tenemos que ir adelante de ello. ¿Okay? Cambios esperados con la implementación, cambios en las declaraciones, se van a cambiar todas las declaraciones, ¿verdad? Cambios en los métodos de pago, ahora se va a pagar por medio también de TribuCR, cambios en las operaciones con el Ministerio de Hacienda. Cuando yo tengo una discusión con la Administración Tributaria, en ese momento tengo la capacidad de discutir por medio de TribuCR la documentación que yo considere prudente para discutir lo que no me está aprobando como crédito fiscal o que me está metiendo como un impuesto más a pagar. ¿Okay? Ahí mismo cargo los documentos. Entonces, ya la discusión tete a tete, dependiendo de una persona, va a dejar de existir, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Porque entra en un mundo más objetivo, pero al mismo tiempo eso limita mucho más el rango de acción, ¿verdad? La versión 4.4, pues ahí ustedes en la información de contabilidad. No sé si ya entraron todos en la versión 4.4, está complejo, porque hay mucha información nueva que se tiene que incluir. Hay una cosa importantísima, y esto es crucial para todos aquí. Ok, todo lo que no pasa por aduanas, pero que es comprado del exterior, tengo que hacer la factura electrónica de compra. Ergo, quiero decir con esto, si ustedes compran un servicio de afuera de Costa Rica, tienen que hacer la factura electrónica de compra, ¿ok? Y generar lo que se llama la inversión del sujeto pasivo en el IVA, es decir, autorrepercutirse el IVA. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver una declaración donde se indica exactamente esa parte. ¿De acuerdo? Esto es crucial porque hoy en día, si no se tiene esa factura electrónica de compra, ya no es gasto deducible. Y esto entró a regir a partir de septiembre. ¿Ok? Entonces, si compran, por ejemplo, SAP, ahora que vamos a hablar de SAP, si tienen SAP y se lo compran a un exterior y tienen que pagar por ese servicio de software, tienen que generar la factura electrónica de compra. Además, tiene otra repercusión. Los softwares, cuando se compran para usarlos en Costa Rica, tienen una retención del 25% sobre la renta. Entonces, hay que hacer la retención también. Y hay que tener cuidado con aplicar la retención correspondiente. ¿Sí? Del impuesto sobre la renta que va a pagar aquel de allá. Y si no logra pagar, entonces hay que nosotros hacer gross up y saber que eso va a ser un 25% más caro. Eso es importante. Nueva declaración. Salió el tema de precios de transferencia. Estaba para noviembre. Lo movieron para marzo del próximo año. ¿Okay? Esto es básicamente demostrar que las transacciones entre partes vinculadas cumplen con el criterio de plena competencia. Es decir, se trabajan como si fueran independientes. ¿Okay? Eso tiene afectación para los grupos económicos principalmente, pero vale la pena revisarlo siempre, porque ¿quiénes tienen que presentar la declaración? Ahorita vamos a ver a más detalle de esto, pero tienen que presentarle las empresas que tengan transacciones por encima de 1.000 salarios base, aproximadamente 500 millones de colones, $1 millón más o menos, que sean zona franca o que tengan transacciones con empresas de países que se consideran de baja tributación para Costa Rica. ¿Okay? Y va a tener mucho mayor relevancia en el balance las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Aquí la administración tributaria está pidiendo esa información y eso es cuando tenemos que tener más cuidado porque muchas veces los jefes de negocio revisamos solamente lo que llamamos el estado de resultados. Ingreso, costo, gasto, utilidad, cuánto me queda en la bolsa. Pero ahora si no revisamos el balance pueden haber un montón de trampas de oso que ahí pueden caer un montón de situaciones de revisión tributaria. ¿Sí? Migración de la información, se va a pasar la información de los últimos 4 años, de la declaración de los últimos 4 años. Recordemos que el plazo de prescripción en tema tributario son 4 años. Por eso la administración tributaria siempre está revisando 4 años para atrás. ¿Okay? Entonces va a pasar los últimos 4 años de declaraciones a TribuCR. Para aquellos que son omisos,
La ampliación de la prescripción es de 10 años. Por eso la administración tributaria va a estar revisando los últimos 10 años a los que sean omisos en ese momento. No se migran los saldos a favor con inconsistencias. Cuando don Mario Ramos dijo esto, que nos iban a pasar los saldos con inconsistencia, le preguntaron qué significa con inconsistencia y él básicamente dijo lo que no consideremos prudente. Y eso es muy difícil, porque queda como una parte muy subjetiva de la administración que se entiende por un crédito fiscal que sea a favor, que sea imprudente o no prudente. O sea, es difícil. Por eso les repito, revisen muy bien el tema de cómo funciona o cuánto tiene hoy en día de créditos fiscales. Y las deudas tributarias, sin importar el periodo, se van a pasar todas para TUCR. Eso es importantísimo, por eso tienen que revisar muy bien también si ya están prescritas, para que podamos solicitar la prescripción. Ok, el IVA me trae solamente la parte que más me interesa que revisemos, que es el tema del débito por autorrepercusión del impuesto. Esto es básicamente la factura electrónica de compra, como les decía. Cuando yo compro algo del exterior y lo voy a consumir en Costa Rica, el del exterior no me va a cobrar IVA, pero yo tengo que autorrepercutirme el IVA. Es decir, si yo pago 100, tengo que decir a la administración tributaria tenga 13, a favor suya. ¿Por qué? Porque yo compré un producto que tuvo que haber tenido IVA. Esos 13 al mismo tiempo son un crédito fiscal de ustedes, pero tienen que registrarse en la declaración del IVA. ¿Okay? Y en renta, hay una parte muy interesante que habla de los ingresos que son exclusiones de la renta bruta. ¿Okay? Perdón, se me ocurrió el cuadrito, es para abajo, exclusiones de la renta bruta. Las exclusiones de la renta bruta se entiende como exclusión de la renta bruta, lo que son aportes de capital, revaluación de activos fijos, dividendos, rentas extraterritoriales, ganancias de capital, herencias, legados, premios de lotería, donaciones y dividendos entre sociedades. La administración está dividiendo las declaraciones entre personas físicas, personas jurídicas y públicas. ¿Okay? Son distintas las declaraciones de renta para cada una de ellas. Pero esto lo que está haciendo la administración tributaria es básicamente logrando decir que su ingreso en una cuenta bancaria tiene que lograr ser justificado mediante las declaraciones de renta, sí o sí. Porque antes podríamos decir, no, es que yo este ingreso lo generé fuera de Costa Rica y no renta territorial en Costa Rica, debido a la reforma del artículo 1 del 2023. Pero ya ahora no, porque ahora tengo que declararla aquí. ¿Okay? Entonces sí es muy importante las modificaciones que está haciendo en en la declaración de renta esta parte particular. Igual, bueno, se habla del tema de las donaciones a entidades autorizadas, que recordemos que no puede ser más de un 10% de la renta neta. Deducciones por pérdidas diferidas, tenemos deducciones por rentas diferidas de 3 años en el tema, en todos los generales, 5 años para agrícolas e industriales. Y el tema del IVA no soportado acreditable, que eso es importante para efectos de prorata. Si yo tengo IVA que no puedo acreditar, es un gasto deducible aquí, pero no puedo acreditármelo, ¿verdad? Tengamos cuidado en cuanto a eso. Ok, aquí quiero hablarles un segundo del impuesto más evadido en Costa Rica que yo conozco. Okay. Y es muy sencillo de darse cuenta la administración tributaria y por eso les digo, revísenlo con cuidado, que es el de dividendos. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros normalmente revisamos cómo está la cuenta de ingreso menos costo menos gasto, menos utilidad neta y chachas, ¿verdad? Pero ahora también tenemos otra cuenta, la cuenta balance, que me dice cuáles son mis activos, los chunches y cómo los financié, si con pasivo, con patrimonio y utilidades de periodos anteriores. Hay empresas que tienen utilidades de periodos anteriores gigantescas, ¿ok? Pero la plata ya no está, porque ya se lo comió eventualmente los socios. Esos son dividendos, ¿sí? Que tuvo que haber tenido el 15%, que normalmente no son declarados. Y normalmente tampoco tenemos un orden en los libros legales para que se diga cuánto es aporte de capital, cuándo fueron los dividendos, qué se hizo con la plata. No hay constitución, o sea, no hay una lógica detrás de esto, entre la contabilidad y la parte legal. Y eso es fundamental, porque ahí es donde agarran siempre con los pantalones abajo a todas las personas que fiscalizan la administración tributaria. ¿Okay? Entonces, tengan mucho cuidado. Cuando una sociedad le pasa dividendos a una sociedad holding que no tiene actividad económica, retiene el 15%. Ya antes yo sé que cuando se pasaban sociedades no, pero ahora sí, sí la sociedad que soporta el dividendo no tiene actividad económica. Si tiene actividad económica, pues entonces no se retienen, pero cuando manda el socio sí tiene el 15%. Tengamos cuidado con esta parte. O también sucede
que llegó el socio y metió plata en la sociedad, nunca dijo cómo llegó la plata a la sociedad y no tengo forma de decir cómo llegó ese ingreso a mi plata. Eso se conoce como aumento injustificado de capital y se lo graba al 30%. Esos dos casos son muy normales de revisar, entonces revise la cuenta de balance. Es importantísimo, la cuenta de patrimonio particularmente. ¿Okay? Ok, eso es de precio de transferencia. Voy un poco más rápido porque sé que vamos un poquito atrasados. ¿Quiénes tienen que presentar declaraciones? Como les decía, grandes contribuyentes, empresas zonas francas, empresas que tengan transacciones por arriba del salario base, que son $915,000 en este momento. Todas las empresas deberían de tener un local file, un master file, un CBC report, en principio. CBC report son antes para las que tienen mayor transacciones por arriba de 700 millones de euros, perdón. Y todas las empresas deberían de tener un local file, de estoy de transferencia. Ahora, caigamos en realidades. Esto yo les diría que sí tengamos cuidado con las transacciones entre partes vinculadas, porque puede ser un tema de afectación, pero revisemos quiénes tenemos que declarar primero. Y esos son los primeros que tenemos que poner en orden. ¿Okay? Y obligaciones materiales, que es el cumplimiento de plena competencia de todos. Eso, todos deben de tenerlo. Pero como les digo, caigamos en el mundo de realidades. Aquí, yo creo que esto es lo más importante y eso es lo que debería hacer un asesor siempre, que no es vender miedo. Es simplemente decir cómo están las cosas y cómo podemos trabajar con ellas. ¿Okay? Sanciones por incumplimiento. Bueno, si yo no tengo el estudio de transferencia, no presenté mi declaración a la hora que correspondió marzo para el periodo 2024 y junio para el 2025, ¿verdad? Ambos en el 2026. Me cae el artículo 83, que es una multa del 2% del ingreso bruto anual, con mínimo de 3 salarios base, con un máximo de 100 salarios base. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos que demostrar? Que estamos en rango de plena competencia, entre el cuartil 1 y 3. ¿Sí? Ese es el rango que tenemos que estar, básicamente. Es decir, si me comparo con el mercado y esa comparación con el mercado es una comparación pública que cualquiera puede accesar en cualquier momento, yo tengo que estar en rango entre el cuartil para cumplir con la temática de transferencia. Si no estoy ahí, tengo un problema. ¿Okay? Tengan mucho cuidado porque he visto últimamente estudios de precios de transferencia que se utilizan con Encuentra 24. Cosas así, eso no funciona. Tiene que ser información de acceso público para cualquiera en cualquier momento. Y la metodología de transferencias es básicamente un P&L, y vamos a encontrar un PSNC, temas de precio, un precio de reventa en margen bruto, un costo adicional en margen bruto, y en margen neto tenemos los PRIs, que son diferentes indicadores de rentabilidad. Esa es básicamente la metodología que se permite para la temática de transferencia. El estudio tiene que venir y explicar cuál metodología utilizar, por qué sí uno y por qué no los otros, y tiene que hacer un análisis de comparabilidad entre lo que es los activos, funciones y riesgos que se están analizando en la transacción. Es algo muy técnico. ¿Okay? Sí les recomiendo que si no tienen estudio de transferencia hoy en día, busquen asesores de confianza, y si no lo tienen, pues me llaman con mucho gusto, pero que lo revisen a detalle para que no nos tomen de sorpresa. ¿De acuerdo? Y aceleré bastante para dejarle más tiempo al máximo porque sé que la idea es empezar a las 11 con ustedes. Entonces, muchas gracias. Cualquier duda, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias a don Eduardo Rodríguez y bueno, vamos a continuar con lo que es el conversatorio, retos y oportunidades en la gestión financiera de las instituciones públicas y privadas de salud. Para esto le damos la bienvenida a don Gustavo Picado Chacón, gerente financiero de la Caja Costarricense del Seguro Social, a don Efraín Monge, presidente de Meditec y expresidente y miembro de la Cámara Costarricense de la Salud. También le damos la bienvenida a don Jerry Quiroz, gerente de Banca Pyme, de Banco da Vivienda. Y bueno, los dejo con Fabio Parriaguirre, quien será el moderador de este conversatorio. Adelante. No sé si por ahí está don Fabio. Hola, hola, ¿cómo están? Espero todo muy bien. Gracias a Katia por la información y por la presentación. Saludos también al resto de los panelistas. Katia, no sé si tienes como una imagen o algo que vamos a poner mientras estemos acá en el conversatorio para
para no quedarnos con lo que ya Eduardo nos explicó, y saludos a Eduardo también, ya son años de conocerlo. Pero bueno, efectivamente vamos con este foro donde vamos a conversar sobre varias acciones y para ponerlo en contexto, ¿verdad? La salud y las finanzas a primera vista podrían parecer dos esferas separadas completamente de la vida, pero sin embargo están intrínsecamente conectadas. En nuestro país, conocido por un robusto sistema de salud pública en relación con los pilares que nos da, ¿verdad? A nivel de toda la parte política y fiscal y obviamente en el tema de salud siempre es un tema muy destacado, su compromiso con la salud, con la población. Por otro lado, el sistema de seguridad social del país ofrece una cobertura prácticamente universal. Sin embargo, hemos enfrentado retos importantes desde el punto de vista de una sostenibilidad financiera, de un acceso y más recientemente también de gestiones administrativas. Adicionalmente, dificultades de acceso a seguridad social plantean desafíos desde el punto de vista de la educación financiera y la planificación individual y familiar, y muchas de estas cosas vamos a conversarla, entre ellas la complementariedad y los limitantes que existen dentro del sistema, la emergencia que existe en temas de salud, ¿verdad? Y también todo el tema de enfermedades crónicas. Eh, Hemos visto incluso como ya varias personas han indicado y lo manejan desde una perspectiva que pagan el sistema de salud, ¿verdad? Dentro de sus trabajos, en sus acciones. Y lo hemos comentado mil veces, donde la gente también tiene que pagar cosas a nivel privado, a nivel de seguros internacionales y otro tipo de acciones, donde quedan un montón de preguntas al aire. Pero bueno, esas son acciones que pasan no solamente en nuestro país, pasan en gran parte de los países en vías de desarrollo. Y para eso tenemos hoy aquí a don Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social, a don Efraín, con quien ya he compartido en varios foros. Saludos también a don Efraín, que es expresidente de la Cámara, y también a don Jerry Quiroz, de Banco de Vivienda, con quien vamos a conversar también algunas acciones. Quiero comenzar con don Gustavo. Don Gustavo, saludarlo principalmente, y la primera pregunta para este foro es el tema de sostenibilidad financiera, que es algo que lo vemos en medios de comunicación y lo vemos sin duda alguno como el principal reto actual que tiene la caja. Costos de atención crecientes, informalidad, envejecimiento de la población. ¿Cuáles son las propuestas de la gerencia financiera que se está planteando respecto al caso específico del seguro de enfermedad y el de maternidad, Sam? Bienvenido, don Gustavo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Muy complacido con la invitación. Siempre es un espacio muy útil para nosotros y transmitir precisamente lo que plantea don Fabio, las ideas que tenemos para responder a un desafío como la sostenibilidad, que además, si uno revisa, no es un reto nuevo en los sistemas de salud, es un reto reiterativo. Algunos países más avanzados que nosotros han pasado ya por su momento y han definido una serie de estrategias y acciones que nos permiten a nosotros también tener una base de conocimiento para poder responder a los retos que tenemos: el envejecimiento, el aumento de las enfermedades crónicas, los costos de la tecnología sanitaria, que efectivamente otros países han tenido que enfrentarlos. Y aquí, tal vez, don Fabio, usted me indica el tiempo, pero voy a tratar de decir cosas que me parece que son importantes, pero usted me llama la atención si me estoy excediendo. Lo primero Sí, señor. que siempre comento en estos casos es que tenemos una percepción país de que en Costa Rica gastamos mucho en salud. Como no es presentación, no les voy a enseñar el gráfico, pero cuando uno compara Costa Rica con la OCDE, Costa Rica está entre los 10 países que menos gasta como porcentaje del Producto Interno Bruto. El gasto de nosotros es 7.3% del Producto Interno Bruto, 5.3% es gasto público, 2% es gasto privado, pero el promedio de la OCDE anda por encima del 10%, y algunos países como Estados Unidos gasta casi el 18% del Producto Interno Bruto, que tampoco es nuestra intención, ni tampoco es nuestra posibilidad hacerlo. Pero ahí tal vez lo que quiero decir es que tenemos una percepción a veces no basada en evidencia de que gastamos mucho. Gastamos 5.3 en lo público. La OPS, la OMS, en algún momento han determinado que un gasto público óptimo, un umbral óptimo, es el 6% del Producto Interno Bruto, lo cual significa que tenemos desde esa óptica un subfinanciamiento. Esa es una realidad, esos son los datos.
Y lo otro que es importante es que creo que no hay ninguna discusión de que en los años futuros el gasto en salud, no solamente en Costa Rica, sino que en el mundo entero, va a seguir aumentando. Ha aumentado desde hace ya muchas décadas y seguirá aumentando. Hay un estudio interesante que proyecta el gasto en salud de los países de América Latina y Costa Rica en el año 2050, según ese estudio, va a estar gastando 3.6 veces más de lo que nominalmente estamos gastando ahora. O sea, en 25 años vamos a tener un aumento sustancial. Y ahí tal vez el tercer elemento que siempre le ponemos mucho énfasis es que nosotros internamente, por lo menos, bueno, yo diría internamente, pero a nivel de nuestra gerencia, hemos entendido que la sostenibilidad tiene diferentes dimensiones. Mucha gente apuesta a la sostenibilidad financiera, pero realmente nosotros lo vemos desde múltiples dimensiones. La sostenibilidad fiscal, la sostenibilidad social, la sostenibilidad política, la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica. Finalmente, la salud, aunque es tan importante, no es el único espacio de inversión de los fondos públicos o de los fondos de la sociedad. Y ahí el concepto de sostenibilidad económica significa que el último colón gastado en salud debe ser más rentable que el último colón gastado en educación, en pobreza, etcétera. Y la respuesta a la pregunta suya en concreto es cómo abordamos esto, y también ahí tenemos como tres frases o tres conceptos principales. Uno es que es innegable que en los siguientes años vamos a ocupar más financiamiento. Nosotros hemos calculado que por lo menos ocupamos un 1% más del Producto Interno Bruto en los siguientes años. El segundo concepto es que deben haber unas fuentes de financiamiento más diversificadas. No podemos seguir dependiendo de solamente el mercado de trabajo y las contribuciones sociales, que evidentemente tienen una serie de factores muy reconocidos que cada vez tienen menos dinamismo. Solo un buen ejemplo son los nuevos tipos de empleo basados en plataformas digitales. Esa, la seguridad social tradicional, cuesta mucho alcanzar por la forma en que están estructurados. Y el tercer concepto que nosotros vemos es incentivar la eficiencia y la calidad del gasto en salud. Que ahí, tal vez, ahí cierro, tenemos una propuesta que es una política y una agenda de implementación basada en eficiencia y calidad del gasto que tiene 40 proyectos, iniciativas, acciones concretas para procurar rentabilizar mejor los recursos que tenemos. Y ahí, ahora sí termino, estudios desde hace muchos años, el Informe Mundial de la Salud en el año 2010 y después estudios de la OCDE reiterativos dicen más o menos que entre el 30 y el 40% del gasto sanitario es un gasto que se hace de manera ineficiente, que se puede hacer de otras formas o que se puede producir más con lo que tenemos. Y el ejemplo clásico que se utiliza son los nacimientos vía cesárea. 15% está justificado médicamente, pero el exceso de eso es una forma de intervención que no es costo eficiente, y hay países que llegan hasta el 60%, Costa Rica anda por el 22%. Pero bueno, la respuesta de nosotros es en tres líneas: más financiamiento, más diversificación y más eficiencia y calidad del gasto. Bueno, son 4 puntos, yo creo, bastante interesantes en cualquier tipo de proyecto. Cualquier project manager agarraría esos 4 puntos y diría, estos son los medulares para desarrollarlo. Y la verdad que le agradezco muchísimo su respuesta, don Gustavo. Don Efraín, desde la perspectiva privada, principalmente, saludos también, don Efraín. ¿Cuál considera usted que son los principales retos desde el punto de vista financiero? Hola Fabio y hola a todos los compañeros panelistas, y un especial saludo también a los que están asistiendo a este evento. Bueno, quisiera dividir un poquito el análisis en dos aristas. Uno, desde el punto de vista organizacional. Yo creo que los retos más importantes que estamos enfrentando las organizaciones es precisamente la disciplina financiera. Ahora estábamos viendo cómo estas nuevas modificaciones al sistema tributario van a poner en evidencia pues cuán disciplinados y ordenados estamos siendo a la hora de estar manejando nuestros datos financieros. Por el otro lado, evidentemente, dentro de esta disciplina también viene todo lo que es la presupuestación de estos ingresos que estamos teniendo a nivel financiero, porque de esto depende mucho cuál es también la estructura que vamos a preparar en las organizaciones para poder tener una estructura de costos eficientes. Y bueno, se ha convertido en todo un reto poder hacer una presupuestación adecuada de estos ingresos, porque tenemos muchas variables pues, en el mercado.
Entonces, parte importante es ver cómo podemos tener información veraz de manera que podamos realmente hacer un ejercicio presupuestario responsable. Y por el otro lado, que nuestros estados financieros reflejen todas estas contingencias que se están desarrollando en el entorno, ¿verdad? Poder hacer todas las previsiones adecuadas para poder tener una buena reacción. Y evidentemente, pues todo esto nos puede dar una credibilidad diferente ante el sector financiero y poder tener acceso a financiamiento competitivo. Estábamos viendo ahorita un poco lo de temas de tasas de interés. El financiamiento en Costa Rica sigue siendo caro. Hemos intentado volverlo pues mucho más accesible, pero sigue siendo un financiamiento caro, aunque reconocemos que ha mejorado, sobre todo en el último año. Hay que hacer un esfuerzo importante y esto incluye a las organizaciones podernos presentar de una manera más sólida para poder competir aún mejor por esos financiamientos que estamos requiriendo para poder enfrentar las necesidades que tenemos. Y bueno, desde el punto de vista un poquito también hacia el cliente, tenemos que ofrecer también modelos de financiamiento para ellos. Si bien es cierto, el Seguro Social pues responde a una necesidad importante de la población, también hay un porcentaje importante de la población que tiene el gasto directamente de su bolsillo y a esa población tenemos que también darle esquemas de acceso para los servicios de salud. Y bueno, también ver cómo podemos estructurar de una manera mucho más ágil acceso no solamente para los usuarios de los servicios, sino para los prestadores de los servicios. Todos conocemos los esquemas tan dinámicos que tenemos ahora desde el sector financiero para ofrecer productos de consumo, pero no hemos podido trasladar esta experiencia al sector de salud. Y creo que siendo una necesidad importante, entendiendo también que los pacientes son mucho más exigentes y van a requerir pues, lo mejor posible, podríamos ser mucho más dinámicos a la hora de ofrecer estos esquemas de financiamiento. Y bueno, ya desde el entorno un poquito más de eficiencia, obviamente como les comentaba, tenemos estos costos de financiamiento importantes, pero tenemos que ser mucho más exhaustivos con respecto a cómo poder entender cuáles son las mejores prácticas para ser eficientes a nivel organizacional, de manera que podamos ofrecer una salud pues mucho más accesible y que el paciente pueda percibir ese servicio que le estamos dando, tanto los que estamos en la parte de intermediación, ofreciendo los equipos, los fármacos y las soluciones, como ya los prestadores finales. Y bueno, y a nivel país, yo creo que el reto financiero más importante es que la pirámide poblacional se está invirtiendo, hay una necesidad de atender a esa población que va envejeciendo, sobre todo en el abordaje de las enfermedades crónicas, es un aspecto que tiene un impacto financiero importante. Y bueno, creo que el otro aspecto que ha venido también complicando un poco el escenario es el aumento en la cantidad de accidentes. Y esto no solamente porque tiene un costo importante, sino porque es un evento que no se puede programar. Y esto ya hemos analizado que afecta todo lo que es el esquema de servicio porque muchas veces tiene que suspender ya procedimientos agendados para poder atender estos accidentes que no tenemos obviamente control sobre cuál va a ser el momento en que se van a dar. Y bueno, creo que para finalizar un poquito el análisis de estos retos, yo siempre he sido muy creyente de la utilización de la tecnología. De hecho, hay pues toda una evidencia sobre la utilización de la tecnología en el desarrollo a nivel mundial. Y bueno, creo que la medicina se puede beneficiar muchísimo de todos los avances tecnológicos y hacer un despliegue costo efectivo de la tecnología. Pero bueno, para poder cubrir esos costos nuevos, tenemos que también tener financiamiento y eso incluye pues poder hacer un ejercicio presupuestario responsable de manera que no basemos ese presupuesto únicamente en el antecedente histórico porque muchos de estos avances apenas están entrando al mercado, sino que lo enfoquemos en base a la costo efectividad que podemos darle y obviamente al acceso de esa tecnología a los pacientes. Buenísimo, claro, por supuesto. Muy buenas las acotaciones, don Efraín.
Hay un tema que es relevante, sin duda, y creo que en la República lo tocamos en muchas ocasiones, lo vemos mucho en entrevistas, y es el tema, obviamente, de la planificación financiera y temas relacionados con salud que tiene que ver la población y, ¿por qué no?, incluso hasta los lugares de trabajo. O sea, el tema que pueden desarrollar las instituciones financieras basadas en este ecosistema de salud es muy llamativo, es interesantísimo. Creo que ya hay algunas opciones para el público donde puedes tomar una tarjeta y basarte con un seguro y tener varias opciones que se desarrollan. Pero bueno, para conversar un poco sobre esto y el desarrollo que puede desarrollar las instituciones financieras junto con los sistemas de salud de forma conjunta, tenemos a don Jerry Quiroz de Banco de la Vivienda. Don Jerry, ¿cómo está usted? Ahora, escuchando un poco a don Efraín y a don Gustavo hablando, ¿cómo lo ven ustedes desde la perspectiva de educación también, por qué no financiera, planificación financiera y todo el tema que pueden desarrollar ustedes como institución financiera? Gracias, Fabio. Un gusto saludarte nuevamente. Hace años que nos habíamos contactado y reunido por ahí. Un gusto a todos. Realmente, pues, muy atinados los comentarios. Este, Incluso don Efraín hablaba sobre que la gente tiene que tener con respecto al financiamiento, pero yo iría un poquito Don Jerry se nos está pegando un poco. agregando a lo que don Efraín y han comentado por acá, irse más a la raíz, y me refiero a los reguladores, ¿verdad? Es importante el acceso, porque hoy hay un acceso, digamos, que es la caja que ahí me escuchan Jerry, bien. ¿Me escuchan? Ya están, ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Ahí? Sí, ahora sí voy lo a quitar la escuchamos. cámara para ver si me baja. Perfecto, perfecto. No, mencionaba que es importante ir un poquito más a la raíz y desde el punto de vista de los reguladores, hay un mercado que sin duda, incluso yo, usuario frecuente de la caja, muy agradecido con el servicio que da y la oportunidad que tiene este país, pero hay un segmento fuerte también privado y que hoy en día hay opciones de seguros, como mencionaban antes, pero es importante también ese acceso al financiamiento y de una forma más rápida, porque muchas veces las enfermedades o los accidentes no vienen, no vienen anticipados, ¿verdad? No vienen no están programados. Y yo creo que debería de haber más apertura desde la parte de los reguladores para que las entidades financieras puedan tener mayores apertura, ¿no? Hoy en día contamos con herramientas que yo creo que es importante transmitir esa cultura y esa capacitación a la gente en cuanto a las herramientas financieras que existen, ¿verdad? Desde las empresas, y hablo de esto desde el regulador porque debería de haber más apertura en cuanto al tema de requisitos, para que los bancos podamos ser más flexibles en cuanto a este tipo de soluciones financieras. Hoy en día existe para las empresas, digamos, que son proveedores de la caja, existe el factoreo que digamos que no solo el descuento de la factura, sino que existe desde el financiamiento, el contrato o los anticipos que se hacen. Y los bancos tienen esa flexibilidad hoy de financiar, digamos, a estas empresas, y eso en cierta parte pues puede ayudar a todo este manejo. También existen los arrendamientos financieros, los arrendamientos operativos para los diferentes equipos, pero sin duda yo creo que donde recae esto es en la cultura, en tratar de trasladar más este tipo de capacitación, de que existen este tipo de herramientas a los usuarios y abrir más el portal y ser más flexibles en cuanto a los requisitos que hoy en día existen para que
esas personas que ocupan, que tal vez no tienen ese acceso tan directo a lo privado, ¿verdad? Puedan tener ese acceso a través de un financiamiento, como mencionaban antes, que tiendas o ese tipo, digamos, de líneas blancas tienen esos financiamientos, pues poderlo tener también para el sector salud, que es muchísimo más importante que esto, ¿verdad? Creo que por ahí es donde va un poco más, agregando a lo que ya mencionaron don Gustavo y don Efraín. Yo me iría por flexibilizar más la regulación y la normativa crediticia del país. Sí, claro, claro, sin duda alguna, don Jerry, creo que la opinión de 10 de 10 costarricenses podrían decir que todo acá a veces se centraba mucho y que las facilidades deberían de ser eh, máximas y por supuesto que los tiempos de respuesta deberían de reducirse tanto para desarrollar algo como para que se le indique a las personas que no pueden desarrollarlo o que le faltan requisitos o generar alguna acción donde se mejoran acciones. Sin duda, creo que es un punto bastante importante. Vamos ahora con don Gustavo nuevamente. Don Gustavo, el tema de la implementación del sistema ERP, ¿verdad? De Enterprise Resource Planning, ha sido todo un tema. Para muchos ha generado una crisis un poco importante dentro de todo lo que es el sistema de la salud, pero en puntos estamos en procesos de estabilización y nos puede, por favor, comentar sobre las oportunidades que como sistema vamos a aprovechar en la manera que ya esté efectivamente funcionando. Sí, efectivamente, ha sido una implementación, como típicamente ocurre en este tipo de sistemas, con un periodo de estabilización. Hay muchísimas casuísticas que se asocian a la necesidad de hacer ajustes. Hay temas de usuarios, de aprendizaje, de resistencia al cambio. Y además estos sistemas, las organizaciones en general no los adoptan puros, sino que hacemos modificaciones para que respondan a ciertos procesos y normativa institucional. El ERP viene a sustituir una serie de sistemas que se desarrollaron hace algunas décadas en la institución, desarrollos hechos en casa que llaman, y que nacieron por las necesidades que teníamos, pero con plataformas tecnológicas distintas, lenguajes distintos, no interoperaban, no se comunicaban naturalmente, y el ERP viene a resolver buena parte de eso. El ERP no sustituye todos los sistemas, quedan una cantidad importante de lo que se llama en estos procesos técnicamente sistemas legados, y reconocer que, por ejemplo, procesos sustantivos como lo que tiene que ver con la facturación y la recaudación, que se hace a través del CICERE. El CICERE sigue operando como un sistema independiente y lo que hacemos son interfaces para llevar la información de lo que pasa en el CICERE al ERP. Igual pasa con el pago de la nómina a nuestros funcionarios o el pago de las pensiones a las personas que están ya jubiladas. Siguen siendo sistemas que están fuera del ERP, pero el ERP recoge toda esa información. Hay enormes ganancias y beneficios. Este es un proyecto que no es nuevo, que es un proyecto de hace muchos años, que se fue haciendo por fases, y tal vez yo voy a destacar dos que me parecen fundamentales. Una vez consolidado el ERP como un sistema de información financiero contable, obviamente que incluye procesos logísticos, administrativos, de gestión de proyectos y otros, lo que hay detrás de esto es también un modelaje de un sistema de costos, que también ha sido siempre como un tema recurrente entre las áreas de oportunidad o mejora que tiene la institución, a partir de que el sistema se estabilice y los flujos sean consistentes desde el punto de vista financiero. Nosotros podemos tener, por ejemplo, el costo de las consultas externas de todos nuestros centros de atención. Podemos saber cuánto cuesta una consulta en algunos de los 29 hospitales o cuánto cuesta una consulta externa en algunos de las 105 áreas de salud. No está llegando todavía al nivel de procedimiento, sino que son servicios aislados, pero después tendremos que ir migrando hacia el costo por procedimientos, costos por pacientes, y además estamos en un proyecto complementario que estamos dando inicio, que es introducir los grupos relacionados de diagnóstico como una forma de integrar y organizar diferentes intervenciones. Y yo creo que ahí, a la respuesta, ¿cuánto cuesta hacer algo en la caja?, podremos tener una respuesta bastante sólida y confiable. Y lo otro es que desde el punto de vista operativo, y quisiera dar el caso que tal vez con el sector, la Cámara Costarricense, más hemos tratado,
y debo decir que en esto, que es una situación que se denomina crisis, hemos tenido la oportunidad precisamente de acercarnos muchísimo a la Cámara Costarricense y compartir semana a semana, y un foro como esto, que creo que es resultado de eso, que en principio es una crisis, se vuelve, aunque suene súper cliché, una oportunidad de esta alianza. En las facturas, en la versión anterior, en el modelo anterior, las facturas eran enviadas a través de documentos físicos a nuestra tesorería y la factura la empezábamos a conocer en el momento justo que le íbamos a pagar. Hoy el sistema, la lógica que tiene es que cada unidad que contrata, cada unidad que hace contratación pública y tiene una orden de pedido, registra a nivel local esa factura. Entonces, hoy ya el sistema estabilizado, podríamos saber cuántas facturas tenemos en toda la caja sin que hayan llegado a la tesorería aún, y podemos empezar a hacer una gestión de tesorería mucho más eficiente, buscar por plazos, por montos, por proveedor, etcétera. Entonces, nada más quería ilustrar de dos ganancias fundamentales, y nosotros creemos que superado este periodo, la institución tomó una decisión hace muchos años y nos va a poner a un nivel que pocas instituciones de seguridad social en el mundo tienen. Tendremos un expediente digital único en salud, que es realmente algo que nos diferencia de los sistemas normales, y un RP que también es de clase mundial, ¿no? Entonces tendremos dos sistemas que son pilares de la gestión, y estamos superándolo poco a poco, y esperamos que el 2026 sea un año pues ya con un sistema totalmente operando de manera óptima. Muy bien, don Gustavo. Me gustó mucho esa respuesta en el sentido de no utilizar una problemática para señalar y decir, seguimos con la problemática va a continuar, estos son los responsables de la problemática, sino más bien buscar esa oportunidad, esas soluciones, buscar esos acercamientos, y creo que es un pilar gigantesco que el sector privado también apoye dentro de estas acciones. Y por eso acá me devuelvo a don Efraín. Basado en esto, don Efraín, obviamente que hay un tema de situación complicada para algunos proveedores, ¿verdad? Basado en ese tipo de acciones. Bien lo dice don Gustavo, también es una oportunidad para más adelante tener cuestiones más cercanas, pero ¿cuál ha sido el rol de la Cámara basado en esta situación y los principales aprendizajes que se han tenido generar basado en este tema del ERP o ERP? Sí, bueno, quizás la principal reflexión es que aunque uno se prepare, pues nunca hasta que ya esté en la implementación no va a poder visualizar todos los retos que va a tener la implementación de un sistema como el que está adoptando la caja, y sobre todo una institución tan grande y con tanta complejidad, pues fue especialmente retador para todos. Pero siempre hemos tenido claro desde la Cámara que es fundamental que las instituciones en general se robustezcan con un sistema de información confiables y que puedan adaptarse a la nueva realidad de una institución tan importante como es la Caja. Quiero también pues agradecer a Gustavo y a todo el personal de la Caja, que también ha tenido la apertura de tener ese acercamiento con nosotros y darnos visibilidad de muchas situaciones que pues queríamos entender. Y en ese sentido, pues la Cámara ha tenido un rol muy importante, y es ese puente, establecer esos puentes de comunicación entre los diferentes grupos. Creo que hemos venido logrando credibilidad a partir de muchas acciones que se han venido tomando, y sobre todo con el genuino interés de que realmente las situaciones se vean superadas. Entendíamos que íbamos a tener una situación transitoria, el tema era que no sabíamos por cuánto tiempo iba a estar esa situación dándose, y esa visibilidad fue muy importante en ese proceso de construir entre las dos partes. Evidentemente, la fuente de datos y de información también es un rol importante para la Cámara. Yo creo que en este sentido tenemos muchísimas oportunidades ahora que se está creando esta fuente o esta nueva fuente de información, de en el futuro poder tener un acercamiento mucho más proactivo y no tan reactivo pues, como el que teníamos hasta ahorita. Y bueno, yo creo que definitivamente esta creación de estos foros de aprendizaje, como don Gustavo lo mencionaba, tal vez un poco coincidiendo con situación que pues estamos atravesando, porque todavía pues estamos en proceso de normalización y esperamos que en el futuro próximo ya hayamos superado todo este tema,
Pero en este sentido, crear estos foros, yo creo que cosas interesantes hemos escuchado durante el evento y es importante seguir creciendo. Normalmente las conversaciones han estado muy en función del modelo de atención, del acceso a la salud como tal, pero los aspectos financieros y otros aspectos logísticos son también de especial relevancia para todo el sector y tenemos que hacer un abordaje integral del acceso a la salud. Yo quisiera pensar que en el futuro vamos a tener como Cámara, y creo que ese es el aprendizaje mayor, un rol mucho más proactivo. Yo sugería que en este proceso de implementación del ERP, entendiendo que no son procesos fáciles, ya muchas de las instituciones que estamos en este gremio hemos pasado por algún tipo de implementación y podría haber habido algún conocimiento que hubiese llevado el dinamismo que tiene el sector privado hacia una institución que evidentemente pues tiene mucho más limitaciones desde el punto de vista funcional como la caja. Entonces pienso que el acercamiento que podamos lograr para visualizar cuáles son esos retos, tanto en la sostenibilidad financiera como en la parte operativa, son fundamentales. Pensamos que el sistema de salud es uno solo, ¿verdad? Desde el sector privado, evidentemente, estamos muy interesados en que las instituciones públicas se fortalezcan, no solamente la Caja, sino que el Ministerio de Salud, el mismo INS y otras instituciones, pero también, obviamente, aprovechar este ímpetu que tiene el sector privado y poderlo llevar para ofrecer una solución mucho más robusta de cara a las necesidades que tengan los pacientes. Perfecto, don Efraín. Nuevamente reconozco que se ocupan obviamente fondos y sin duda alguna creo que puede haber un ligamen bastante interesante dentro del desarrollo que se hacen en alianzas público-privadas que son exitosas en todo el mundo y creo que es algo que deberíamos de estar desarrollando en nuestro país muchísimo en diferentes acciones, no solamente desde la perspectiva de salud, sino en muchas otras acciones. Don Jerry, que está por ahí con nosotros también, no lo podemos ver, tiene unos problemitas de conexión, pero va a participar, por supuesto, don Jerry, hablando de todo este tipo de cosas, incluso y de fondos, y de dinero, y de planes, qué instrumentos pueden apoyar estas inversiones, tanto en infraestructura como en servicios, en temas de salud acá en Costa Rica. Gracias, Fabio. Sí, bueno, espero que ya me escuchen mejor. Realmente existen muchas alternativas y es cuestión de agilizarlo y ponerlo a trabajar, ¿verdad? Existen bonos soberanos, bonos de infraestructura que Costa Rica puede financiar este tipo de proyectos o dependiendo, digamos, de la dimensión que queramos hablar. Por ejemplo, se podrían emitir bonos y destinados para financiar este tipo de construcciones que, bueno, creo que hemos ido bien con la construcción del hospital de Turrialba y el de Punta Arenas, que eso, valga anotar, ha generado cualquier cantidad de fuentes de empleo y trabajo desde las empresas grandes hasta las más pequeñas, porque viene la cadena ahí desde que la constructora que ganó la licitación, la constructora que subcontrató al de los muebles, a la electromecánica, y ahí sigue bajando y llenar esos hospitales de camillas y de equipos. Es toda una cadena que eso hace que el país tenga un crecimiento, ¿no? Es un crecimiento y diría que hay un mercado cautivo ahí para todas esas empresas y fuentes de trabajo que todo ayuda al país. Entonces buscar este tipo de, por ejemplo, fideicomisos de infraestructura, créditos o con instituciones financieras como el BID, el BESI, que hoy se hacen para otro tipo de proyectos, incluso este tipo también de hospitales, son alternativas que se pueden hacer. Lo que pasa es que definitivamente no soy quien para ya meterme en detalles, ¿verdad? Pero creo que trabajando en conjunto, en sinergia, y como este tipo de foros son geniales, incluso hago el comercial, sería bueno hacer este tipo de foros, invitar también a otras cámaras relacionadas como la Cámara de Factoreo o la Cámara de
de bancos, no sé. Creo que todo esto y estas iniciativas son importantes para buscar ese crecimiento y cómo hacer que la infraestructura del país en nivel de salud vaya creciendo, y sin duda, como vos lo mencionaste, Fabio, las asociaciones público-privadas es una herramienta que sin duda creo que se podría incluir por acá, incluso hasta de primer orden. Hoy en día en otros países existe el leasing inmobiliario también, no solo el financiero y el operativo que normalmente conocemos, y acá en Costa Rica el operativo en función financiera también. Son tipo de financiamientos y de alianzas que creo que podrían servir como instrumentos para financiar todo este tipo de programas, incluso bonos verdes que existen a través de estos bancos multilaterales. Creo que por ahí va un poco qué se podría hacer. Perfecto, don Jerry. Me encantan las soluciones, me encantan las formulaciones que nos hace. Y acá paso nuevamente con don Gustavo, en el sentido de que lo venimos hablando, lo dije después de la intervención de don Efraín, don Jerry también lo tomó, y es este tema de qué colaboraciones público-privadas podemos pensar para mejorar todo el tema de sostenibilidad financiera que tiene el sistema, y obviamente otro tipo de acciones que podemos hacer. Sí, muchas gracias. Yo creo que algo que es fundamental es, normalmente en Costa Rica, y supongo que en otros lugares igual, todo el tema de salud se concentra en la caja y se nos olvida que lo que hay es un sistema nacional de salud y que dentro de ese sistema hay un sector público, hay un sector privado, y lo que nos ha pasado en años es que finalmente lo hemos visto como blanco y negro, ¿verdad? Que el sector público y el sector privado no eran tener una relación. Y lo que ha sucedido es que tenemos una relación solamente en contingencias, ¿verdad? Tenemos una situación del COVID, saturados los hospitales, y entonces buscamos al sector privado. Tenemos una renuncia de médicos especialistas allá en abril del 2024, y entonces habilitamos a ver cómo contratamos sector privado. Creo que algo que es fundamental es avanzar en el entendimiento de que somos un sistema, y eso es importante, y obviamente no es solo lo público, lo privado, están otros actores relevantes. Lo segundo es que deberíamos de tener una relación permanente, continua y progresiva, ¿verdad? Y no estar viéndonos nada más el día que tenemos una emergencia y salimos a buscar al sector. Y lo tercero es que tenemos que buscar precisamente esas alianzas que permitan generar más valor a los recursos que tenemos. Y hay muchísimas opciones. Creo que también todos entendemos que la caja ha tenido relación con el sector privado históricamente, ¿verdad? A veces pareciera ser que no, pero si ustedes revisan, las inversiones nuestras en el sector privado son muy altas. Tal vez donde hay más controversia es cuando hablamos de los servicios esenciales, qué hacemos con la atención directa, pero en los demás obviamente hay un espacio muy amplio. Y ahí, haciendo una lista corta, aquí se está trabajando con investigación clínica patrocinada, que pensamos, y alguien escribía en el chat, que no solamente lo vemos como una posibilidad de nuevos ingresos, sino también como conocimiento, como planteaba don Carlos Salazar, y además porque puede generar beneficios a los pacientes, que cuando una de estas, un medicamento innovador se pueda aprobar satisfactoriamente, esa persona que participó en esa investigación podría beneficiarse vitaliciamente de obtener ese tratamiento. Estamos trabajando también en la apertura, por llamarlo de alguna forma, del mercado de traslados de pacientes en la caja. Estábamos viendo ayer justamente una licitación. Nos parece también que podemos trabajar en la creación de seguros especiales para poblaciones especiales. Hace muchos años discutimos la posibilidad de tener una póliza para turistas que vienen obviamente de paso y que tienen necesidades de atenderse a salud en zonas donde no hay nada más que un EVAIS, una clínica de la caja, que aunque el sector privado ha crecido, todavía no alcanza, digamos, esa cobertura. Hay también un interés, una iniciativa que estamos desarrollando que le hemos llamado libre elección médica guiada, que es intentar que alguna porción de la demanda no satisfecha de consultas externas diarias de los EVAIS pudiera llevarse a una red de servicios que sea complementaria, y le hemos llamado guiada porque no es una libre elección pura de que yo hoy estoy en mi casa y entonces tomo la decisión de ir donde un médico. No, va a tener que ir a un EVAIS y después de ahí crear un ticket para que pueda acceder a una red complementaria. Y bueno, y ya tal vez hay
hay un desarrollo que a mí me parece muy interesante. Bueno, hay dos, que es el estudio, lo que llaman ahora la desinversión en salud. Buscar medicamentos, tratamientos, procedimientos que no generan valor en el paciente, que están en las guías clínicas, pero realmente fue porque en algún momento se determinó que hacerle un examen a un paciente podía generar valor, y hay una tendencia, yo diría, internacional a buscar esos puntos de eficiencia, y creo que el sector privado tiene mucho más experiencia, incluso en redes evidentemente lo tienen, y hay también una tendencia por lo que llaman economía del comportamiento, que tiene que ver con tratar, ellos llaman pequeños empujones, de tratar de que la gente tome las decisiones que son racionales y no las que nosotros como personas tomamos, y eso también está muy asociado a generar incentivos, y yo creo que pueden haber ahí proyectos interesantes, por ejemplo, en reducción de obesidad y sobrepeso. Costa Rica es el tercer país de la OCDE con las tasas más altas, donde combinar ese tipo de conductas orientadas con incentivos dados por el sector privado podrían ser útiles, digamos, como una iniciativa que podríamos abordar. Pero bueno, yo creo que la lista de posibilidades es enorme, y tal vez cierro diciendo, esto va a ser más fácil el día que nos entendamos como sistema y no como de un lado lo público y del otro lado lo privado, porque realmente estamos muy cerca, y en muchas cosas finalmente tenemos una interacción natural. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, don Gustavo. Me gusta mucho el tema cuando nos dirigimos a un sistema de salud preventivo también, ¿verdad? No simplemente reactivo. Y esto es algo que tenemos que trabajar muchísimo para los próximos años, donde eso le generaría ahorros gigantescos, ¿verdad? Al sistema de salud, que permitirían buscar también temas de mejor infraestructura, mejores acciones, pero bueno, para eso también está el ligamen con el sector privado. Y acá le dejo a don Efraín, prácticamente a don Efraín, la misma pregunta, ¿verdad? Que cuáles son esas iniciativas que podrían desarrollarse dentro del sector privado para mejorar todo el tema de financiamiento del sistema de salud. Pensemos tanto a nivel público como privado. Bueno, Fabio, interesantísimo, y como dice Gustavo, la lista es enorme y me encanta escuchar esas propuestas porque son el tipo de conversación que creo que todos queremos iniciar. Antes de dirigirme a la pregunta, quiero devolverme un poquito a la implementación del ERP, y es que el ERP nos va a dar información precisa de dónde tomar estas decisiones, de dónde desinvertir, de dónde aumentar más bien la inversión, de manera que sea mucho más eficiente este gasto en salud que estamos teniendo. Y ahí también quisiera invitar a que pensemos ya como inversión en salud y no como en gasto en salud, porque en el momento en que este gasto se convierte en un servicio eficiente y que la población pueda tener beneficios de él, realmente lo que estamos haciendo es invirtiendo no solamente en la población, sino en el país, para que esta actividad realmente se reconozca como una actividad económica. Se calcula que el sector salud en Costa Rica representa el 10% del Producto Interno Bruto, así que es una actividad muy importante, y que efectivamente, pues la tendencia es a que de alguna manera invirtamos más en el sector y que consecuentemente el dinamismo económico sea mayor. Esa responsabilidad de la utilización de esos fondos de manera eficiente es una responsabilidad de todos, y en ese sentido creo que tenemos que seguir trabajando para asegurar de que podamos tener un retorno de la inversión como tal. Y bueno, ya devolviéndome un poquito hacia la parte de estas iniciativas, está claro de que tenemos la obligación de pensar en nuevos modelos de financiamiento. En el sector público, ya don Gustavo se dirigió. Yo creo que el doctor Salazar ahí en el chat hace un comentario muy asertivo con respecto al tema de investigación clínica, y cómo hay experiencia de que en algunos sistemas de salud inclusive casi que financia la investigación todo el costo en salud, y entonces el impacto que tiene es mayor. Y hemos venido también desde la Cámara pensando en cómo encadenar todo el proceso, no solamente de fabricación de dispositivos médicos, sino la investigación y el desarrollo aquí en Costa Rica, siendo este un mercado controlado y con altos estándares en atención de productos y servicios en salud. Entonces, tenemos muchísimas oportunidades. Y bueno, ya vienen ahí todos estos modelos de atención, como el Value Healthcare, ¿verdad? Que está muy basado en los resultados de salud, en el impacto que tiene en el paciente, y ya no tanto en la parte transaccional de vender
o comprar un servicio o un producto, sino cuál es el resultado que va a obtener el paciente a través de la compra de ese servicio o ese dispositivo en salud. Entonces, creo que las oportunidades están ya bien establecidas. Hemos ya visto un cambio importante en la ley de contratación pública, estableciendo estos modelos innovadores de compras públicas, donde ya se está incentivando a que podamos explorar estos mecanismos de manera que podamos realmente generar un impacto muy positivo en los pacientes. Y por el otro lado, bueno, pues todo lo que implica todas las alianzas público-privadas en estos modelos que don Jerry también hablaba de financiamiento y cuáles podrían ser estas, no solamente fuentes innovadoras de recursos, sino modelos innovadores de atención, de manera que nosotros como sector privado podamos impactar positivamente las instituciones públicas y consecuentemente llevar este beneficio a la atención de todos estos pacientes. Y por último, bueno, yo creo que la colaboración entre todas las entidades que estamos participando en el ecosistema es fundamental para no embutir una solución, sino realmente poder entender dónde están esas necesidades, poder tener la conversación constructiva que nos lleve al diseño de esa solución, porque aunque hay experiencia con otros sistemas de salud y aunque podemos realmente aprender muchísimo de lo que ya se están haciendo en otros lugares, también tenemos que pensar que las condiciones del país son unas condiciones también especiales y tenemos que adaptar cualquier solución que vayamos a proponer a esas necesidades. Nos hemos llevado sorpresas muy interesantes cuando nos hemos acercado y hemos tenido las conversaciones de dónde pueden estar estos cuellos de botella, desde un examen de interconsulta muy fácil de hacer, ¿verdad? Por el sector privado, hasta atención de problemas mucho más complejos, y ahí es donde tenemos que entender cuáles son los diferentes roles que jugamos los entes en el ecosistema y poder tener estos espacios de colaboración de manera que nos entendamos aún mejor y que podamos realmente ofrecer una solución que impacte positivamente al paciente. Perfecto, don Efraín. Cierro este foro con la última participación de don Jerry. Sin duda alguna que los desafíos son bastante grandes y ya escuchamos bastantes opciones, don Jerry, pero soluciones puntuales, cómo ayudar, cómo formular. La banca, digámoslo así, no está exenta de este tipo de opciones y creo que tiene muchas facilidades también, no solamente desde la perspectiva de instrumentos para nuevos desarrollos, sino también para ofrecer a los consumidores. Con gusto lo escuchamos, don Jerry. Claro, no, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que previamente es importante mencionar esto del ERP porque la data, que hoy en día es fundamental, nos va a arrojar hacia dónde tenemos que ir. El agua tibia ya está inventada. Entonces, con data correcta, podemos tener esa ruta adecuada donde debemos seguir, ¿no? Sin duda hay que mejorar la eficiencia y la priorización del gasto y bueno, el FMI mencionaba en uno de los estudios que hizo, ¿verdad? sobre el tema fiscal y de lo que había que ordenar en términos, digamos, de términos fiscales y de la caja. Pero yendo más hacia qué soluciones, sin duda, yo creo que va muy de la mano, yo creo que lo mencioné al principio, porque esto es toda una cadena, ¿verdad? Hay que buscar esas herramientas financieras, no solo para financiar los proyectos, sino hay que financiar a los que están inversos en esos proyectos, es decir, los proveedores de la caja que van a hacer posible esto a través de una licitación pública. Es todo un círculo completísimo. A mí me encanta porque el tema de licitaciones públicas está totalmente, hace el match con los bancos, desde la garantía de participación hasta el pago final que hace la caja. Entonces, ¿cómo financiamos esos proyectos? Arrancar esa inversión inicial
para meternos en ese proyecto que va por un avance de obra, por decirlo en algunos casos. ¿Cómo financiamos eso si no hay un anticipo? ¿Cómo financiamos ese anticipo? ¿Cómo financiamos esa garantía de participación, esa garantía de cumplimiento, esa garantía de calidad, esa garantía del buen uso que hoy en día se solicitan y que conlleva también costos financieros a las empresas? Desde ese financiamiento que mencionaba antes a través del factoreo, financiamiento de contrato, de orden de compra, las órdenes de inicio y finalmente la factura, es un círculo completo, incluso el financiamiento de la importación a través de la carta de crédito, que creo que, bueno, por acá muchos conocen eso porque tienen que importar esos equipos que van a suplir a la caja. Entonces es un círculo completísimo, incluso que uno podría incluir hasta bancos corresponsales y bancos del exterior, que en conjunto se hacen estas importaciones de estos equipos. Entonces es un ciclo completo, que creo que este tipo de foros nuevamente hacen que esa sinergia se pueda hacer. Entonces, resumiendo, es un tema, diría yo, las herramientas existen, es cuestión, diría, de cultura, capacitación y ponernos de acuerdo, hacer estas conversaciones. Sin duda, cuando hay comunicación, todo fluye diferente y es donde nos podríamos entender muchísimo mejor para que los negocios sean más eficientes y más eficaces. Creo que por ahí es donde yo me inclinaría. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en conclusión, un buen estado de salud contribuye sin duda alguna a la productividad, a la estabilidad financiera de nuestro país y nos ayuda a mantener y mejorar todos los temas de salud en el país. Sin duda alguna que tenemos que ir a temas más preventivos, a temas más predictivos, a utilizar más temas de tecnología para que no seamos simplemente un gran sistema de salud que atiende enfermos, sino un gran sistema de salud que es resiliente a todo este tipo de acciones y no tenemos que llegar a las enfermedades o a este tipo de atenciones. Les agradezco mucho el tiempo a don Jerry, a don Gustavo, a don Efraín, a la Cámara Costarricense de la Salud por este espacio y ya saben que en la República estamos siempre anuentes a contestar sus preguntas y ver ese tipo de acciones. Gracias a Katia, a don Máximo. Adelante ustedes. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Placer. Muchísimas gracias a todos, bueno, nuestros panelistas, a don Fabio también por esta conversación tan rica, tan provechosa. Y bueno, de hecho tenemos un par de consultas adicionales en el chat. Ya, bueno, por ahí nuestros expositores nos han ido ayudando con algunas de estas, pero nos quedan dos pendientes. Nos dicen, además del tema preventivo, ¿cómo ven la tendencia de la medicina predictiva, apoyada por la inteligencia artificial y los estudios genéticos? No se lo vamos a preguntar a don Jerry, no sé si o don Gustavo o don Efraín se querían referir, de que es un tema clínico poco Sí, específico, pero no sé, sí, adelante. sí, bueno, sí, evidentemente, como plantea Máximo, es muy clínico, pero tal vez lo que quería comentar es que aquí en la caja se ha dado una línea de trabajo sobre modelos predictivos en diabetes y otros con ayuda de, obviamente, analítica de datos, inteligencia artificial. Yo creo que ese es un tema de tendencia y la caja ve eso una enorme posibilidad y sobre todo porque tenemos una materia prima que es difícil encontrar en otros lugares con el expediente digital único en salud. No solamente vemos aplicaciones ahí, también conocemos y creo que podemos a partir del ERP empezar a utilizar estos modelos predictivos para poder encontrar probablemente prescripciones excesivas de medicamentos en zonas que podamos diagnosticar y poder reducir, o modelos predictivos de fraude, que también nos interesa a la seguridad social. ¿Verdad? Todo lo que es predictivo basado en información nos parece fundamental y creo que es una era en la que evidentemente entre más rápido entremos, que ya hemos entrado, pero entrar con una intensidad mayor y con un impacto mayor, nos va a permitir ser más eficientes y también vemos en eso una línea de trabajo hacia la sostenibilidad en el sentido multidimensional que nosotros entendemos.
Muchísimas Sí, gracias. Máximo, tal vez para secundar un poquito de la reflexión de don Gustavo, también es un tema clínico, pero desde el punto de vista de adopción de la tecnología, claro que tenemos que ser mucho más recursivos, claro que tenemos que pensar en cómo poder atender mejor la población. Definitivamente la ingeniería genética está teniendo un impacto muy importante y siempre lo ha tenido en el desarrollo de la salud, pero sobre todo con estas tecnologías que pueden ayudar muchísimo en el diagnóstico de los pacientes. Tenemos que trabajar muchísimo y obviamente la adopción de estas tecnologías es importantísimo para poder ser mucho más efectivos a la hora de darle un tratamiento y una solución al paciente. Muchas gracias, don Efraín y don Gustavo. Y bueno, ya la última consulta por acá. Nos dicen, de acuerdo con la migración del ERP, ¿tienen previsto que en el corto plazo los proveedores podamos tener una conexión entre sistemas para mejorar los tiempos de abastecimiento? Bueno, esa es una pregunta muy interesante que no la podría responder en este momento. Ahora estamos en un periodo de estabilización. Sí entendemos de todas esas potencialidades. Hemos tenido incluso conversaciones con la Cámara con mecanismos más ágiles para pago a proveedores, con algunas iniciativas que están en curso. Tal vez lo que les puedo dar como mensaje general es que la caja no solamente adopta esta tecnología, sino que va a tratar de sacar el mayor provecho a todas las posibilidades que tenga, ¿verdad? Hoy sería muy difícil precisar algo como lo que se plantea, pero sin duda alguna nosotros vamos a explorar eso tarde o temprano. La lógica pasa por generar una eficiencia mayor en la operativa, reducir costos en esos niveles para tratar de avanzar en lo más estratégico, y estos sistemas están hechos para interoperar y efectivamente si esa posibilidad está, la vamos a explorar y yo diría que el 2026 va a ser ese momento donde podamos dar esos pasos superando la situación de estabilización que tenemos ahora. Bueno, y más bien nuevamente darles las gracias a todos los expositores del día de hoy por sus aportes, por compartir con nosotros un poco de sus apreciaciones y conocimientos en este tema medular, ¿verdad? En lo que es finanzas y salud. Y bueno, esperamos que este espacio haya sido de mucho provecho para todos los que nos acompañaron y nuevamente gracias y que tengan un excelente día. Feliz día para todos. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día. Feliz día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, buen día.